Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Bunge y la investigación científica. Mario Augusto Bunge fue un filósofo físico y epistemólogo argentino que nació en 1919 y falleció en Montreal en 2020, hace unos meses, a la edad de 100 años. Realmente es uno de los mayores filósofos del siglo XX y también del siglo XXI, y durante su trayectoria Bunge se declaró realista, cientificista, sistemista, materialista y defensor sobre todo del realismo científico, y también promotor de la filosofía exacta. Podemos decir que Bunge ha dejado una producción filosófica inmensa y también pues, ha sido un extraordinario profesor universitario durante muchos años. Ha obtenido 21 doctorados honoris causa y diríamos que su filosofía es un realismo científico. También recibió en el año 1982 el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Dicho esto, lo que voy a realizar en este vídeo va a ser pues, una especie de comentario, de reseña, de análisis de algunas ideas que aparecen en su gran obra La investigación científica, pues un tratado de muchas páginas, que es un tratado sistemático de epistemología. En él pues trata aspectos de la teoría y la metodología de la ciencia de una manera pues minuciosa, muy precisa, muy detallada. Y también hay que considerar que dentro de su producción, como filósofo, como epistemólogo, cabe destacar que él asistió, entre otros muchos actos a los que él, por supuesto, fue y colaboró con sus conocimientos, con conferencias, con lecciones, con clases, etcétera. Es la reunión que hubo en 1982 en Oviedo del primer Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, donde tuvo también la fortuna de colaborar con Gustavo Bueno y con otros filósofos y metodólogos de la ciencia. Realmente él, en su trayectoria filosófica, aunque él también era físico de profesión, siempre estuvo muy pendiente y analizó y estudió exhaustivamente la naturaleza y el alcance de la investigación científica, y también se ocupó muchísimo del enfoque científico. A partir de ahora lo que voy a hacer es pues, un comentario de algunas de sus ideas de este libro tan extenso que es la investigación científica y tan profundo, simplemente como pues, un acercamiento pues realmente acercamiento reducido, porque voy a tratar solamente pues, unas pocas ideas, porque comentar de una forma muy extensa y muy pormenorizada este libro llevaría pues muchísimas horas, diríamos, de vídeo. Por lo tanto, voy a ceñirme pues a algunos aspectos fundamentales que a mi juicio pues me interesaron más, porque hay que reconocer que su tratado es un tratado muy técnico y trata muchísimas cuestiones y aspectos de la investigación científica. Lo que he hecho es centrarme sobre todo en aspectos más generales para comentarlos. Escribe, por ejemplo, Bunge lo siguiente: como ante toda creación humana tenemos que distinguir en la ciencia entre el trabajo, investigación y su producto final, el conocimiento. Efectivamente, diríamos que Bunge está muy abierto a todas las ciencias, a todos los saberes, a todos los conocimientos, y en este sentido quiere saber las características intrínsecas del conocer científico. Y por lo tanto, él insiste en que, claro, todos los científicos, todos los investigadores, todos los hombres de ciencia, en definitiva, destacan por su capacidad investigadora. Y eso da como resultado, pues al final, una serie de conocimientos que pueden ser puestos en duda, discutidos, analizados, contrastados, comparados, etc. Y esto es algo fundamental en cualquier metodología científica, y en esto insiste mucho a lo largo del libro. Por otra parte, también Mario Bunge señala que diríamos que la investigación va progresando, la investigación científica, y va corrigiéndose, cambiando, rechazando a veces proposiciones, otras veces afirmándolas, y en relación, por supuesto, con el conocimiento ya establecido, o el conocimiento ordinario, podríamos decir. De todas maneras, Bunge tiene muy claro que la ciencia también indiscutiblemente elabora sus propios cánones de validez, de validación.
Y en este sentido, pues una de las características fundamentales de la ciencia es indudablemente la rigurosidad, la precisión, diríamos como modelo en el conocimiento. No en vano, por ejemplo, el propio Platón decía que no entre nadie aquí que no sepa geometría o matemáticas, porque la matemática era el modelo de ciencia pura, de ciencia exacta, de ciencia precisa, y que era algo absolutamente necesario en cualquier campo del conocimiento. Esto pues también está en la línea de pensamiento, por supuesto, de Mario Bunge. Además, de todas maneras, el propio Bunge tampoco desecha o niega el valor de la duda o de los procesos de duda, diríamos, en el ámbito del conocer. Y por eso dice lo siguiente: pero en la ciencia la duda es mucho más creadora que paralizadora. En contra de lo que se pudiera pensar de que el dudar puede paralizar el avance del conocer, es todo lo contrario, porque las dudas hacen que se profundice en la investigación, que se busquen pues, nuevos caminos, nuevas ideas, nuevos procedimientos, etcétera, y al final, pues diríamos que evita el dogmatismo, que es algo, por supuesto, negativo para el desarrollo de la ciencia, sin duda. De todas maneras, Bunge tiene muy presente que las opiniones científicas o los conocimientos científicos se basan sobre todo en la racionalidad y en la objetividad, que es algo parecido en cierto sentido al sano sentido común, pero que según Bunge diríamos que la ciencia va más allá de ese sano sentido común ordinario, podríamos decir. Y esa es una de las características diferenciadoras precisamente del conocer científico, algo que por supuesto Bunge pone en valor. En cuanto al método científico, aparece analizado y tratado con extensión en el libro La investigación científica, pero aquí lo voy a esquematizar y comentar algo, porque es verdad que existe el método hipotético deductivo, el método inductivo y otros métodos científicos, pero si hubiera que hacer una caracterización general o genérica, o más bien abstracta, de lo que es el método científico en sí mismo, pues están bien los puntos que plantea y que explica el propio Bunge, y que son los siguientes. Son 8 puntos y voy a ir analizándolos de manera individual, cada uno, de una forma suficientemente clara. El primero sería que si seguimos un método científico habría que enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. Claro, que tengan posibilidades de llegar a resultados efectivos, porque eso también depende de que esas preguntas estén bien estructuradas, que no sean preguntas erróneas o falsas o insuficientes para llegar a unos resultados, diríamos, pues que estén cercanos a la verdad o que sean realmente verosímiles. Ese sería uno de los puntos clave, sin duda. En cuanto al punto 2 del método científico, cabe decir que es importante que se analicen las conjeturas, las suposiciones, y que sean contrastables con la experiencia para poder controlar esas preguntas y los resultados o las soluciones que pueden plantear esas posibles preguntas. El tercer punto en el método científico sería derivar consecuencias lógicas de las conjeturas o suposiciones. Diríamos que la lógica es una de las bases de la matemática, sin ninguna duda, y también es una de las bases del lenguaje natural, por supuesto, y no digamos ya del lenguaje formal. La lógica, por ejemplo, la lógica de enunciados o de proposiciones y también la lógica de predicados usan un lenguaje abstracto, formal, artificial, para ser precisamente pues más precisos, esos lenguajes lógicos. Y eso es algo que también es aplicable al ejercicio de la actividad científica. Por lo tanto, siempre hay que seguir procesos lógicos en el ámbito científico, aunque eso no descarta que pueda haber otros procedimientos que superen, diríamos, el campo de la lógica y que obedezcan pues, a intuiciones o a suposiciones que no sean estrictamente lógicas. Pero diríamos que la base del procedimiento científico es el procedimiento lógico, podríamos decir, en cierto sentido. El cuarto punto del método científico es arbitrar o desarrollar técnicas para someter las conjeturas o suposiciones a contrastación. El punto 5, someter a la vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen. En este sentido,
Efectivamente, las técnicas tienen que ser fiables, tienen que ser precisas, tienen que ser seguras, tienen que ser sobre todo rigurosas, porque si no, el científico puede caer en contradicciones, en datos o diríamos, en resultados inexactos o imprecisos, y eso pues no es lo mejor precisamente para el desarrollo de la ciencia, sino todo lo contrario, como es fácil pensar. El punto sexto diríamos, del método científico sería llevar a cabo la contrastación, pero también interpretar esos resultados, porque sin interpretación los datos, los resultados, pues no tienen el significado que busca el investigador, el científico. El punto 7 sería estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. Esto puede parecer que es un poco reiterativo y que sería pues algo parecido al punto 5, pero en realidad aquí se refiere más bien a la verdad de las conjeturas, sobre todo, especialmente. Y el punto 8 y definitivo sería determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y formular los nuevos problemas originados por la investigación, porque claro, los resultados que se obtienen en la investigación científica dan lugar a nuevos problemas, a nuevas cosas que investigar, que descubrir, y eso pues también es algo propio, diríamos, del dominio científico, de la investigación en ciencia. Por otra parte, el propio Bunge se ocupó también, indudablemente, de realizar clasificaciones o una clasificación de las ciencias y fundamentalmente las dividió en ciencias formales y factuales, o fácticas podríamos decir, o de hechos. Las ciencias formales son las ciencias de razón, como la lógica, la matemática, y las factuales de hechos, que se basan sobre todo en la experimentación, en lo experimental. Bien, realmente, como se puede observar, según Bunge, la ciencia se divide en formal y factual. La ciencia formal o las ciencias formales son la lógica y la matemática, porque no dependen de experimentaciones, de experimentos, de observaciones, de experiencias, aunque es verdad que también hay matemáticas aplicadas, por ejemplo, a las ciencias sociales, pero y a otra serie de ciencias, pero fundamentalmente la lógica es una ciencia pura que se despreocupa de la realidad. En este sentido, son una serie de conjuntos de símbolos que se combinan y recombinan entre sí de acuerdo con unas reglas, y eso sería la esencia de la matemática, fundamentalmente, aunque hay muchas partes de la matemática, por supuesto. Otra parte de la ciencia sería lo que podemos denominar las ciencias factuales, y que se dividían o se dividen, según Bunge, en ciencias factuales naturales, como por ejemplo la física, la química, la biología o la psicología individual, según Bunge, y las ciencias culturales, como por ejemplo la psicología social, la sociología, la economía, la ciencia política, la historia material y la historia de las ideas. Yo creo que aquí se podría incluir la filosofía como una especie de historia de las ideas, como ciencia cultural, más que como ciencia natural, indudablemente. También es cierto que se han elaborado numerosas clasificaciones de la ciencia por parte de otros filósofos, pero aquí me estoy refiriendo fundamentalmente a Bunge y por lo tanto expongo lo que considera Bunge que es una adecuada clasificación de las ciencias. Por otra parte, el propio Mario Bunge señala o indica que la ciencia tiene pues grandes conexiones con la filosofía, aunque parezca que no, un principio, según la metodología científica en sí misma. De hecho, escribe al respecto lo siguiente, Bunge. El estudio interno de la ciencia ha sido, desde sus comienzos, un tema filosófico. Efectivamente, ya desde los tiempos de Pitágoras, por ejemplo, por supuesto Tales de Mileto y de otros filósofos presocráticos, continuando con el propio Platón en su academia, también por supuesto con Aristóteles, que fundamentalmente era un biólogo, un científico, pero también un gran filósofo, pues diríamos que ciencia y filosofía estaban interconectadas totalmente. Había una conexión muy profunda entre la ciencia y la filosofía en la antigüedad. Eso fue cambiando poco a poco, pero incluso todavía en el siglo XVII, como se sabe, el propio Galileo era matemático y filósofo del duque de Toscana, y el propio Newton también se consideraba a sí mismo filósofo, y en su obra principal, Isaac Newton la tituló Principios matemáticos de la filosofía natural, con lo cual pues estaba indicando también la importancia de la filosofía en relación con la ciencia.
Además, también Bunge considera que existe pues, lo que él denomina una ciencia de la ciencia, que se dividiría en externa, como por ejemplo psicología de la ciencia, sociología de la ciencia, historia de la ciencia, e interna, que sería la lógica de la ciencia, la metodología de la ciencia y la filosofía de la ciencia. Con lo cual, aquí se ve de nuevo la importancia de la filosofía de la ciencia y también, podríamos decir, de la historia de la ciencia como partes fundamentales de la filosofía para analizar los fenómenos científicos, los procedimientos de la ciencia, las teorías, las hipótesis, las leyes científicas, el progreso de la ciencia, los descubrimientos científicos, etcétera, etcétera. Además, Bunge también en relación con la ciencia analizó pues, de una manera pues, minuciosa, extensa y profunda lo que es la pseudociencia y por supuesto estaba en desacuerdo con la pseudociencia porque consideraba que era un cuerpo de creencias y prácticas cuyos cultivadores desean ingenua o maliciosamente dar como ciencia aunque no compartan con esta ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de conocimientos. Por lo tanto, Bunge hace una crítica durísima de la pseudociencia, pero considera que existen diversas pseudociencias que no hacen avanzar el conocimiento y que oscurecen el conocer y además son falsas estas pseudociencias, producen falso conocimiento y errores. Y un falso conocimiento pues no es realmente saber. Ciertamente, también él dice que muchas veces las pseudociencias arriesgan determinadas interpretaciones o dan por válidos hechos no físicos, no normales y realmente arriesgan o se arriesgan a una refutación inmediata, señala Bunge. Por lo tanto, estas pseudociencias, como según él son el psicoanálisis, por ejemplo, o por ejemplo, pues otras ciencias como por ejemplo la parapsicología, también es negada en su validez por Bunge, no se asientan en una realidad empírica, científica y por lo tanto no tienen validez de ningún tipo. Por supuesto pueden ser una inclinación de la inteligencia o pues una forma de hablar de algunos fenómenos, de algunas cuestiones, pero sin una adecuada rigurosidad científica, según Bunge. Y yo estoy de acuerdo con este planteamiento de Bunge. Por supuesto, eso no significa que no puedan ser pues campos de conocimiento o de pseudoconocimiento que están disponibles para los gustos de cada persona, pero eso no es realmente conocimiento riguroso y científico. Además, él también analizó, entre otras muchas cuestiones, en este libro de la investigación científica y en otras muchas obras, por ejemplo, Filosofía de la Física y en otras muchas, analizó la validez de los conceptos. Y el mismo Bunge dice que puede asegurarse que fantasma, amable y gordo no son conceptos científicos. El primero pertenece al folclore, el segundo es demasiado subjetivo y el tercero es sumamente vago. Efectivamente, y lo que se busca realmente en el conocimiento científico es precisión, rigurosidad, fundamentalmente, y eso no lo ofrece las pseudociencias. En cuanto a la lógica de problemas, considera Bunge que el problema es una dificultad que no puede resolverse de una forma automática, podríamos decir, sino que requiere o necesita de una investigación conceptual o empírica, o de las dos maneras, conceptual y empírica. Y también analiza el valor de las hipótesis científicas de una forma pues, muy minuciosa y considera que cuando esas hipótesis científicas son verdaderas, pues son realmente logros mentales indudables, pero según él no nacen por generación espontánea ni se aceptan sin más por el hecho de ser afortunadas, o sea, de recoger los hechos. En cualquier caso requieren un trabajo de elaboración, de análisis, etc. Realmente, en cuanto a la cuestión de lo que es una ley científica, Bunge determina de forma muy clara lo que es. Dice que es una hipótesis de una determinada clase, a saber, una hipótesis confirmada de la que se supone que refleja una pauta objetiva. Y también insiste en que las teorías unifican leyes y por medio de las teorías, que en realidad son tejidos de leyes, entendemos y prevemos los acontecimientos. Por supuesto, el propio Bunge es consciente de que la ciencia no lo puede averiguar todo ni saber todo porque está en constante crecimiento y acumulación de conocimientos y también a veces hay errores en la ciencia que pueden ser subsanados con el paso del tiempo y con el trabajo de los científicos, indudablemente.
Y también destaca Bunge la importancia de las matemáticas en el ámbito científico, ya que señala que prácticamente toda especialidad científica cuenta hoy con matemáticos entre sus empleados, señala. Y además también dice Bunge que las matemáticas son tan esenciales porque sirven para elaborar los datos, para contrastarlos, para compararlos, para hacer estadísticas, para hacer análisis muy precisos y muy sutiles. Y en este sentido, las matemáticas son básicas en cualquier tipo de ciencia. Y también, por supuesto, con el fin de prever, de explicar o de actuar. Por lo tanto, las teorías fácticas necesitan también de las matemáticas. Y además, por si no fuera suficiente, está claro que la explicación y la predicción en ciencia se combinan con planteamientos lógicos, racionales y también con la ejecución de actividades o de actos en el propio desarrollo de la ciencia. Por otra parte, Bunge también se ocupó de la contrastación de proposiciones observacionales en su libro La investigación científica y escribe al respecto lo siguiente. Lógica y epistemológicamente, las proposiciones factuales más simples son las que se refieren a hechos observables aislados, como esa cosa es negra. Esto es indudable. Por lo tanto, diríamos que el realismo científico de Bunge aquí aparece en toda su magnitud. Bunge, por otra parte, criticó distintos tipos de filosofía. Por ejemplo, criticó negativamente, criticó la filosofía de Hegel, el idealismo absoluto hegeliano, porque consideraba que era una crítica consideraba que era una jerga casi ininteligible. Por supuesto es inteligible la filosofía hegeliana. Lo que sucede es que a Hegel no le gustaba, porque la consideraba demasiado difícil de entender, demasiado compleja, demasiado complicada y con una jerga que a su juicio era innecesaria. Pero también hay que decir, desde mi propio planteamiento también, que es una gran filosofía, la filosofía hegeliana, es muy profunda, es muy densa y se puede entender. Lo que sucede es que a Bunge le gustaba otro tipo de filosofía más basada en lo real, con una terminología también precisa, pero no tan extremadamente precisa como la hegeliana, podríamos decirlo así. Por otra parte, también el propio Bunge criticó al existencialismo también y a la fenomenología por razones similares a las explicadas en el caso de Hegel, porque consideraba que era pues una terminología demasiado precisa o demasiado complicada y que no era necesaria, ¿no?, en la filosofía realista que él proponía. También criticó el posmodernismo porque estaba en contra de la verdad, de los grandes relatos, de la metafísica en general, etc. Y, por supuesto, hubo también críticas muy fuertes a la obra de Heidegger y se puede entender porque pues, el lenguaje heideggeriano, es verdad que en algunas obras Heidegger, sobre todo cuando analiza la producción filosófica de Kant o de otros grandes filósofos, es extraordinariamente brillante, y en esas obras pues el propio Bunge lo reconocería, pero también en obras como Ser y Tiempo y en otras obras ya más profundas en el sentido de que exponen el propio pensamiento de Heidegger, a su juicio Heidegger caía pues, en una especie de planteamientos absurdos que no coincidían con las ideas filosóficas que tenía el mismo Bunge, y por lo tanto eso lo criticaba. Y también su estilo de lenguaje. Quizás eso no sucedía tanto en las obras dedicadas a Kant, al análisis de las obras de Kant o de los pensamientos fundamentales de Kant, en los que el propio Heidegger mostraba una erudición realmente asombrosa. Pero sí en las obras, diríamos, más originales de Heidegger, donde exponía su propia filosofía, su existencialismo, en definitiva. También criticó el propio Bunge, diríamos que la hermenéutica, la interpretación de los textos y tal. Esto me parece a mí pues realmente más discutible, porque está la hermenéutica de Gadamer, y yo creo que es más fácilmente entendible que, por ejemplo, por supuesto, la filosofía hegeliana. Y en este sentido, esos ataques a la hermenéutica me parecen pues menos adecuados, pero de todas maneras respetables, porque él tenía también pues, sus motivos particulares y también no encajaba dentro de lo que él entendía por una filosofía realista.
Lo que está claro es que me parecen muy acertados sus planteamientos críticos contra la homeopatía, contra el psicoanálisis y contra la microeconomía, sobre todo contra el psicoanálisis y la homeopatía, porque no tienen una base científica rigurosa. Y en este sentido, pues me parece perfecto que los haya criticado. Eso no supone que pueda haber personas que estén de acuerdo con estos planteamientos del psicoanálisis y la homeopatía, y en algunos casos, con algunos cambios o cambios metodológicos sobre todo, o puesta al día de estas doctrinas homeopáticas o psicoanalíticas, todavía puede tener pues, alguna utilidad o una cierta utilidad estos planteamientos psicoanalíticos o de la homeopatía. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Hablando de Filosofía y Radio Sofando de México. Y por último decir, como siempre, que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle un like o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias y hasta siempre. Postdata. Realmente no cabe duda que Mario Bunge fue un grandísimo filósofo y sus contribuciones a la filosofía son realmente inmensas. Hasta siempre.